Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Hoy un tema bastante interesante, un tema que sé que va a despertar en cada uno de nosotros ese espíritu investigador, ese espíritu de conocedores de la historia, ese espíritu de conocer nuestra nación, la evolución, también aquellas sombras o oscuridades que de pronto podemos decir no se pueden volver a repetir. Pues en eso va a versar nuestro podcast el día de hoy. Por eso, bienvenidos a este podcast. Saludamos cariñosamente a cada uno de ustedes de manera especial a la profe Mónica Andrade Ríos, quien nos está dirigiendo este curso de Historia de Colombia. Entonces, un caluroso saludo, profe, desde la distancia. El podcast que hoy nos reúne se titula El café y la paradoja de la modernización colombiana en los siglos XIX y XX. Y antes de pasar a la introducción, quiero que pienses un poquito. El café y la paradoja. ¿Paradoja? ¿Qué entendemos por paradoja? ¿Cómo así? ¿Cómo la interpretamos? Es decir, hay una paradoja entre el café y la modernización. Pues es lo que nosotros hoy vamos a intentar descifrar, y en este podcast pues es lo que nosotros queremos llegar a que a través de unas pocas líneas, unas pocas palabras, se pueda dar a comprender este tema, y al contrario, que sea como ese espíritu en el cual nosotros vamos a investigar y vamos a sacar adelante pues esta reflexión. Bueno, para centrarnos un poco más, la explicación de este podcast se divide en cuatro grandes bloques. El primero, la inserción en la economía mundial y las redes comerciales. Un segundo bloque será la economía extractiva en zonas de frontera, el horror del Putumayo. Un tercero, el inicio de la industrialización y la modernización. Y un cuarto, que será la respuesta política, el Partido Liberal y los nuevos actores sociales. Entonces, va a versar este podcast, esta reflexión sobre estos cuatro grandes ejes. El tránsito del siglo XIX al siglo XX marcó un punto de inflexión decisivo en la historia económica y social de Colombia. Entonces, nos ubicamos siglo XIX y siglo XX, que hay un punto de inflexión entre la parte económica y la parte social de nuestra nación. Es decir, 3 décadas de inestabilidad política y guerras civiles que frenaron el desarrollo nacional. El país encontró en el café el motor definitivo para su inserción en la economía capitalista mundial. Sin embargo, si por un lado nuestra nación se alegraba por todo el crecimiento, la exportación, vías de desarrollo del café, también la parte de modernización no fue en esa línea tan recta, sino al contrario, se empezaron a ver unas grietas. La región andina experimentaba un auge explotador que sentó las bases para la industrialización temprana y el surgimiento de nuevas clases sociales. Es decir, las zonas de la frontera como el Putumayo sufrirían los horrores de una economía extractiva y despiadada. Bueno, pues entonces acerquémonos un poco más, que esta sea la introducción para empezar nuestros 4 bloques, y ojalá que empecemos a despertar ese interés en cada uno de ustedes. Bueno, el primer bloque se titula La inserción en la economía mundial y las redes comerciales. Durante gran parte del siglo XIX, Colombia intentó integrarse al mercado internacional mediante ciclos exportadores como el tabaco, la quina, el añil, los cuales fueron efímeros, es decir, no lograron alcanzar ese punto de equilibrio. Al contrario, fue decayendo. Pero el café fue lo que logró una inserción permanente y exitosa. A partir de la década de 1870 y consolidándose a principios del siglo XX, el café creó un modelo económico mucho más democrático e integrado, especialmente con la colonización antioqueña, donde miles de pequeñas y medianas familias campesinas se dedicaron al cultivo del café. Las redes comerciales
se estructuraron en torno a este grano. ¿Qué consecuencias tuvo esta inserción en la economía mundial del café? Número uno, la estructura, la necesidad de sacar el café. Esto hace que se impulse la construcción de ferrocarriles, de manera particular en Antioquia y en el Pacífico, y la navegación a vapor por el río Magdalena. Y también el sector financiero como número dos en estas consecuencias. Es decir, el comercio cafetero permitió la acumulación de capital, lo que llevó a la creación de bancos sólidos, de casas comerciales, es decir, un mercado competitivo. Así nosotros finalizamos la primera partecita del, acuérdate que son 4 bloques. Iríamos en el primer bloque. Bien. Y este segundo bloque, la economía extractiva en las zonas de frontera, el horror del Putumayo. Hemos dicho que es una paradoja. Es decir, por un lado vamos a encontrar comercio, pero por el otro también está como la cara oculta, que también ayuda a la economía. Sí, pero vamos a ver por qué se titula este segundo gran bloque, el horror del Putumayo. Mientras el centro del país celebraba el progreso cafetero, la zona fronteriza estaba completamente dividida. A finales del siglo XIX, principios del XX, la invención del neumático disparó la demanda global del caucho. ¿Qué consecuencias trajo esto? Esclavitud y genocidio. ¿Por qué? Porque en la región del Putumayo y la Amazonía se instaló una economía de enclave puramente extractiva, liderada por empresas como la Casarena. Este proceso lo que trajo fue que las comunidades indígenas como los huitotos, los boras, los andoques, fueran esclavizados y sometidos a torturas para poder extraer el látex de la selva. Y también otro punto negativo es la ausencia del Estado. El gobierno ignoró la frontera. Es decir, el auge del caucho demostró que la inserción colombiana en un mercado mundial tenía un lado oscuro y no importaba, lo que importa es mostrar, pero eso trajo consigo desastres naturales, desastres de derechos humanos, los territorios que ya no era civilización sino esclavitud, es decir, una ley de dignidad humana no existía. Pasemos rápidamente entonces a nuestro tercer bloque. Bueno, y en este tercer bloque, el inicio de la industrialización y la modernización. Retomemos el café. Recuerda que el primer bloque grande se hablaba sobre el café, el segundo sobre toda la parte de la industrialización, sí, pero en la frontera, como que esas sombras, esas cosas de ocultamiento. Y retomemos nuevamente la industria y la modernización. El café trajo divisas extranjeras, pero también generó algo positivo que fue un mercado interno. Los cafeteros ahora tenían un poder adquisitivo para comprar bienes y los empresarios, de manera particular, Antioquia, Bogotá, la costa Caribe, utilizaron el dinero pues para la exportación y el comercio. ¿Qué consecuencias trae este inicio en la industrialización y modernización? La manufactura. Surgieron grandes empresas como Coltejer, el Fabricato de Medellín, la cervecería Bavaria en Bogotá, fábricas de cemento, de vidrio y de alimentos. También la parte de urbanización, es decir, la ciudad empieza a crecer rápidamente. Llega la electricidad a inclusive las periferias, llegan los acueductos modernos, llega el tranvía, es decir, un paisaje sumamente hermoso que también la modernización trae mucha parte de esta producción económica y pues también una civilización que poco a poco empieza a despegar y va a competir con un mercado extranjero. Bueno, y pasamos al último bloque. Este último bloque es bastante particular porque es la respuesta política, el Partido Liberal y los nuevos actores sociales. Entonces, lleva a la hilación de lo que hemos dicho. Empezamos con toda la parte del café, después vamos a una parte negativa
que es toda la parte de esclavitud, de todo el caucho. Retomamos nuevamente ahora la parte del café, pero en producción, es decir, un aporte positivo, como es rutas comerciales. Ahora, ¿cuál fue la respuesta política del Partido Liberal y los nuevos actores sociales? Toda esta transformación económica alteró la estructura social, es decir, con las fábricas, la obra de mano, la infraestructura, pues nace la clase obrera, el proletariado. Es decir, esta clase media empieza en auge. Durante la hegemonía conservadora de 1886 a 1930, el Estado respondió a protestas de estos nuevos trabajadores con presión, cuyo punto más trágico fue la masacre de las bananeras en 1928. Aquí es donde el Partido Liberal capitaliza un momento histórico con las siguientes consecuencias, es decir, apertura a las demandas sociales. Empiezan a acercarse y empieza la gente, de manera particular el proletariado, la clase media, a los sindicatos y a movimientos campesinos para la dignificación de su vida y su trabajo. Es decir, ya no se ve que el Estado sea solamente el que intervenga, sino también el que provea no solamente en derechos, sino en deberes. Y reformas. Es decir, en 1930, con la llegada del liberalismo al poder, se pone una revolución en marcha con Alfonso López Pumarejo, quien impulsó leyes laborales como la reforma agraria, el reconocimiento de sindicatos, adaptando las instituciones políticas a la realidad de un país moderno. Bastante interesante estos cuatro aspectos. Bueno, queridos radioescuchas, y ya para finalizar, una pequeña conclusión. El proceso de modernización inicial de Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX fue un fenómeno de luces y sombras, como lo hemos visto en estos cuatro grandes bloques. Es decir, por un lado se ve la gloria y por el otro como que una derrota ambientalista, una derrota de la dignidad humana. El éxito del café fue un catalizador que permitió al país dejar atrás el aislamiento, construir una infraestructura y financiar el nacimiento de la industria nacional. Sin embargo, este modelo capitalista convivió con dinámicas de explotación brutal y genocidio en periferias olvidadas como el Putumayo. Finalmente, este choque hacia la modernidad rompió las viejas estructuras sociales, dando a luz la clase trabajadora que obligó al Estado, impulsando por el Partido Liberal a modernizar sus leyes e instituciones. La historia de esta época nos enseña que el progreso económico no siempre equivale a desarrollo humano y que la modernización de un país exige la intervención y protección de sus territorios y ciudadanos. Pues quería comentarte, recuerda así rápidamente, el café y la paradoja de la modernización colombiana en los siglos XIX y XX. Un abracito a todos ustedes, muchas gracias y nos veremos en el siguiente podcast.